Gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Hoy justamente vamos a analizar, ya finalizó el plazo para inscripción de partidos políticos que no participaron en las contiendas electorales primarias del 9 de marzo. Pues justamente ayer fue el último día para la entrega de las nóminas de los candidatos de los partidos que no realizaron estas contiendas el 9 de marzo. Obviamente solo fueron 3 partidos los que fueron: Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, que ahora conforman lo que llamamos el tripartidismo electoral. Esto pues es parte de lo que se vivió justamente anoche en esta contienda del Consejo Nacional Electoral. El 29 de mayo ya es la convocatoria oficial que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre. 29 de mayo, esto según el calendario electoral. 29 de mayo. Ahora vemos que justamente también el mismo 29 de mayo finaliza el plazo para realizar la solicitud de inscripción de alianzas entre partidos políticos. Justamente es el 29 de mayo que se tienen que inscribir los partidos que van a hacer alianzas. El 30 de mayo ya inicia el periodo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas independientes. Para que vean que llevamos este cronograma electoral muy importante, porque tiene que cumplirse, que no nos pase lo que pasó justamente el 9 de marzo. El 6 de junio va a ser el sorteo de la ubicación de los partidos políticos en la papeleta electoral. 6 de junio. Desde el 6 de junio ya va a estar la ubicación de las papeletas. El 14 de junio pues finaliza el plazo para la presentación de denuncias en contra de las solicitudes de la actualización domiciliaria, que todos sabemos que esta ya terminó. Esta terminó en el mes de abril y que si usted no hizo este cambio domiciliario, va a tener que votar en el lugar donde le aparece el Censo Nacional Electoral. Después de las actualizaciones del domicilio, también se tiene parte del otro cronograma. Y es que justamente el 1 de septiembre inicia la propaganda política. La campaña electoral inicia el 1 de septiembre, justamente el día de la bandera nacional. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo, informándonos y orientándolos a ustedes para que estén ustedes viendo paso a paso de lo que, cómo va ocurriendo este consejo, este cronograma. Ayer justamente también llegaron observadores, una misión de observadores de la Unión Europea, quienes ya están viendo el proceso. Esto, recordemos, la comunidad internacional también ha presentado observadores, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también lo ha hecho. Antes de iniciar con el tema de este día, pues vamos a presentarles una nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto justamente sobre esto de la presentación de las planillas de los partidos políticos que se realizó anoche hasta la medianoche en el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Según el cronograma electoral, los partidos políticos emergentes tienen hasta este lunes para presentar sus planillas ante el Consejo Nacional Electoral y poder participar en el proceso del 30 de noviembre. Nosotros hoy estamos dando recepción en el proyecto de inscripción de partidos políticos, alianzas y candidaturas a los diferentes partidos políticos que van a presentar su documentación. Ellos han tenido un enlace que ha estado orientándonos a lo largo de estos días, desde que sostuvimos reuniones aquí en el CNE, y van a estarlo presentando. El 30 de mayo tenemos de conformidad con el artículo 213 que inscribir tanto a los partidos políticos que participaron en marzo, que esto es de oficio, como los que ahora lo están solicitando, que precisamente tenemos que darle trámite durante estos días. Contrarreloj, ya algunos partidos políticos como el PSH pudieron oficializar candidatos y presentar sus planillas, lamentando algunos beneficios con los que únicamente cuenta el tripartidismo. Creo que aquí la ciudadanía es testigo. Desde hace 2 años el Consejo Nacional Electoral solo le da a los partidos tradicionales, a los 3 partidos, le da una posición asegurada en la Junta Receptora de Votos, a los demás partidos se los da aleatoriamente.
sacaron una ley de debates que solo era para 3 partidos y ahora pues le reducen el tiempo para, pues, de presentación de planillas a estos partidos. Asimismo, se mencionó que para el proceso de inscripción existió desigualdad de oportunidad para estos partidos que no participaron en elecciones internas. En 15 días logramos los requisitos y mucho más de las planillas necesarias para inscribir el partido de los 128 diputados que van a participar por el PSH. Increíblemente no existe igualdad, no fueron las mismas condiciones que le dieron a los partidos tradicionales, le dieron 5 meses para organizar sus corrientes. A nosotros nos dieron solamente 20 días. Se estableció la fecha 19 de mayo para la recepción de nóminas de candidatos, el 20 y 21 de mayo, la revisión de los requisitos de las nóminas recibidas. Asimismo, el 22 de mayo, notificación de inconsistencias encontradas. Del 23 al 27 de mayo, plazo para subsanación de inconsistencias por parte de los partidos políticos, mientras que el 28 de mayo, remisión del informe técnico al Pleno del CNE. El 30 de mayo, resolución de sus nóminas a candidatos. Y el 6 de junio, sorteo de la ubicación de planillas. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, esto pues fue previo, pero ayer también se vivió una fiesta y no hay que decirlo, hubo sorpresas que nosotros anunciamos justamente ayer en Diálogo de Impacto de quiénes son los que aspiran a ser candidatos presidenciales, a que buscan la presidencia de la República por los partidos emergentes. Fueron 8 partidos políticos que justamente ellos ayer presentaron planillas ante el Consejo Nacional Electoral. Veamos justamente parte del ambiente que se tenía en esta presentación de planillas. Bueno, hemos estado trabajando, uniendo. Esto se trata no del protagonismo ni decir, sino de formar un gran equipo para darle la respuesta que Honduras necesita. Estamos preparados, vamos a dar lo mejor de nosotros para poder sacar a nuestro país adelante. ¿Qué significa orden, capitán? Orden significa organización de reservistas en democracia de la nación, hombres que han portado ese uniforme, hombres que dieron su vida, que estuvieron al frente de cada una de las situaciones que ha vivido el país, y pues eso es el orgullo que hoy en día tenemos y lo representamos, para que sean esos hombres que no quedaron olvidados, sino que sean la respuesta y la reserva moral de este país. ¿Ya está la estructura en los 18 departamentos para, de cara a las elecciones generales? Así es, lo que nosotros nos caracteriza es la organización de los reservistas, hombres que portaron un uniforme y que mantienen siempre esa jerarquía, esa disciplina, y eso nos orgullece de representarlo, estar con ellos. Y pues hoy en día se tenía una gran estructura, más bien encantado de trabajar con ellos porque tienen una gran estructura a nivel nacional, con esa disciplina que los caracteriza, y sí estamos preparados en los 298 municipios y en los 18 departamentos donde va a poner orden a este país para sacarlo adelante. ¿Usted será el candidato presidencial? Bueno, hasta el momento estamos en esa negociación con ellos y al final pues ellos van a decidir si yo soy la persona idónea para ser el candidato a la presidencia de la República. Los que me conocen saben que soy un soldado, que soy un hondureño, que soy un patriota, que amo esta nación, y eso es lo que nos queda. Donde nos toque y estemos, vamos a representar de la mejor manera. Bueno, este era justamente lo que decía uno de los aspirantes por este partido Orden. Ahora vamos a ver ustedes justamente los 8 partidos que presentaron planillas, ayer pues de cara a las elecciones generales. Por el partido Orden, el capitán Santos Sorto, José Antonio Sorto. Él pues, él justamente es el que va de candidato de este instituto político. Por el partido Salvador de Honduras va Aníbal Cálix. Conocemos, abogado, analista de la zona norte del país. Por el partido Anticorrupción va la controversial Marlene Alvarenga. Recordemos que este partido fue fundado por Salvador Nasralla. Ella se quedó con el partido y ahora pues ella está aspirando nuevamente a la presidencia. Por el partido PANA, que es el Partido Naranja de Honduras, va Raúl Peñal.
Él justamente es una de las personas que está aspirando por este Partido Naranja, que es uno de los nuevos que participarían en esta contienda, y también Orden, que serían de los nuevos partidos, porque el otro partido, el Partido Migrante, no le dieron respuesta. Esto son parte de las personas. Veamos la siguiente gráfica. Justamente por el Partido Alianza Patriótica de Honduras va justamente Sassam Funes. Él es un empresario de la zona norte del país. Ese es el partido que desde su fundación dirigía Romeo Vázquez Velázquez, y pues él va como candidato a la presidencia Sassam Funes. La sorpresa ha sido Chano Rivera, Chano Rivera Callejas, conocido dirigente del Partido Nacional, estratega político del Partido Nacional, y justamente ahora aspira por la democracia cristiana. Recordemos que Chano ha llamado mucho la atención, quiso imitar a Milei, y luego pidió de que Honduras fuera estado anexo de Estados Unidos. Esto pues sí ha sido un fuerte militante del Partido Nacional, ahora dentro de la democracia cristiana. Nelson Ávila también ha sido otra de las sorpresas. Nelson Ávila va de candidato por el partido PINU, Innovación y Unidad PINU Socialdemócrata. Nelson Ávila pues había crecido políticamente con el Partido Libre, con el Partido Libertad y Refundación, donde no le dieron oportunidad de participar en la contienda. Se separó de las elecciones junto con su movimiento, iba por el Partido Migrante. Lamentablemente el Partido Migrante no lo inscribieron, y justamente él ahora apareció con el Partido Innovación y Unidad PINU. También justamente tenemos por el partido Todos Somos Honduras, va Enrique Illescas. Enrique Illescas fue diputado al Congreso Nacional justamente en el periodo anterior, y estas pues son las nuevas caras dentro de los partidos políticos, unas nuevas, otras, como decimos nosotros, recicladas porque se cambiaron de partido y nos aparecieron en otros partidos. Estas son las personas que aspiran a la presidencia de la República. Ya está aquí con nosotros justamente el abogado Luis León, un analista electoral, persona que ha sido muy analítica en este tema, porque es interesante lo que está ocurriendo, que hubo sorpresas para todos. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Calderón. Un saludo a su auditorio. Me disculpo por la tardanza. Tegucigalpa es un desastre. Fue víctima de toda la mañana. Sí, la verdad somos víctimas ahora todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Tegucigalpa ya no tiene horas picos, todo el día. Pero gracias por la invitación a compartir, y espero pues dar una opinión que pueda ser útil para el análisis del pueblo. Sí. Hasta el momento hacen falta las candidaturas independientes, pero hasta el momento tenemos que son 11 partidos los que irían a contienda electoral. Me imagino yo que no van a tener ningún problema de inscripción, esperemos. Hay dos nuevos partidos, el Partido Naranja y el Partido Orden, son los dos nuevos partidos que se suman a esta contienda electoral. Sí, efectivamente, el reporte presentado por la presidenta Cosette López habla de 8 partidos políticos que solicitaron inscripción antes de la medianoche de ayer. Me estaban reportando de que el partido PANA no va a ser inscrito, o tuvo 60 planillas que no fueron aceptadas por la madrugada, lo que dejaría una participación de 10 partidos políticos en la elección general. Sí, los demás partidos sí reciben aceptación de sus planillas. Así que creo que ya estamos sobre la marcha de un proceso electoral que será totalmente atípico, y sobre todo que debería traducirse en la oportunidad que tenga el pueblo hondureño para seleccionar a los mejores hombres y las mejores mujeres. Resiento un poco el poco tiempo que tuvieron los partidos políticos emergentes para poder presentar sus planillas, es decir, entre que se publicaron los formatos y publicar el cronograma, tuvieron cerca de 10 días para trabajar.
y si bien tenían que haber estado listos con tiempo, los puso en hubo carrera mala comunicación, porque desde el momento de que se va un proceso interno y ellos dicen que no van a participar, yo creo que también siento de que como que dejaron correr el tiempo. Y tuvieron el tiempo mientras... Tuvieron el tiempo porque si vemos, o sea, la convocatoria, o sea, las elecciones fueron en marzo, las convocatorias se hicieron desde el mes de noviembre, creo que si mal no recuerdo, noviembre, se hicieron algunas convocatorias, o sea, tuvieron suficiente tiempo. Yo siento que creyeron de que, ok, lo vamos a hacer. Ellos debieron, y yo creo que queda de experiencia para todos los partidos emergentes el hecho de que cuando se convoque a elecciones internas, deben empezar ellos también sus procesos de asamblea, simultáneamente. Sí, digamos, parte fue descuido, porque... Y mala comunicación también, ¿verdad? Porque no se les informó a ellos, ¿o sí? Es que, digamos, aquí podemos entrar a un debate interesante. Nadie puede declarar desconocimiento de la ley porque la ley es pública. Y el artículo 213 de la ley electoral ya define que el 30 de este mes deben estar inscritos los diferentes partidos políticos. Eso quedó a interpretación de muchas personas. Algunos decían inscrito es una acción de proceso, otros decían inscrito es una acción ya de proceso concluido. Pero para mí... lo que la ley determina es que el 30 debían haber estado inscritos, lo que significa que debía haber todo un proceso previo, que es lo que empezaba la noche de ayer. Y ese proceso no fue notificado a los partidos emergentes con suficiente tiempo. Es decir, no se entregaron los formatos, no hubo asistencia por parte del Consejo Electoral hacia los partidos, ellos estaban esperando información que no recibieron, porque el Consejo Electoral se centró en los 3 partidos mayoritarios y su elección primaria. Ahora, si uno lo ve del otro lado, un partido político que no participa en la elección primaria, pero que quiere ir a generales, sabe que tiene que estar listo. Y hay que decirlo, hay un par de partidos emergentes nuevos, pero hay otros que ya participaron, Democracia Cristiana, PAC, PSH, que ya son partidos que han venido participando. Tuvieron todo 22, 23, 24 y lo que va de 25 para organizar planillas. Entonces ha habido tiempo y que creo que al final del día hubo un poco de confianza en que iban a tener los tiempos enmarcados en la ley electoral anterior. Y esto también hay que plantearlo. Cuando la ley electoral de Honduras, la vigente, se aprueba un día antes de la convocatoria de elecciones en 2021, todo el proceso se había montado con la ley electoral y de organizaciones políticas que estaba vigente. Por eso en aquella ley se daba la oportunidad que el Consejo Electoral construyera un cronograma en el marco de lo que consideraba tiempos adecuados para los partidos emergentes. En esta ley no. Esta ley que se aplica en este momento dice 30 de mayo y debe ser 30 de mayo. La conclusión es que, y que usted muy bien lo plantea, los partidos emergentes deben aprender de esto. Si pretenden participar en elecciones generales, deben ir preparando sus planillas con suficiente tiempo, porque claramente no tienen las estructuras de los partidos mayoritarios. Y la falta de esas estructuras limita mucho la organización de planillas. Y bueno, habrá que ver también si vendrán reformas legales que cambien este tipo de contextos en los cuales se encuentran. Sí, y es interesante porque yo sé que todo es un ejercicio. El hecho de, bueno, hemos llegado hasta 13 partidos políticos en una contienda electoral. 14 fue el más. 14 partidos políticos, yo creo que también. Y esto es lo que preocupa, y hay que ser realistas, es que muchos partidos lo hacen por 2 razones. Una, la deuda política, y otra, la venta de credenciales, que son realidades que nosotros no podemos ocultar. Pero fíjese que la primera ya no tanto. Antes sí era bastante factible. La deuda política. La deuda política, sí. Porque la deuda política hasta 2021 se entregaba el 2% de lo que recibía en votos el partido más votado. Entonces habían partidos políticos en 2017, por ejemplo, que sacaron 2.000 votos, pero como le daban el 10%, habían partidos que recibían 9, 10 millones de lempiras. Ese era un negocio bastante bueno. Con la aprobación de esta ley se eliminó el porcentaje a los partidos y se aplicó el valor voto. Es decir, se paga 49 lempiras con 50 centavos por cada voto recibido. Y es importante que ahorita en esos momentos 49.50 vale un voto. Vale un voto. Para que vean también de que tampoco es que los partidos, no, los partidos son un negocio.
Sí, pero digamos, un partido que antes sacaba 2.000 votos recibía 9 millones de deuda política. Hoy saca 2.000 votos, solo recibe 2.000 votos por 49.50. Entonces ya la deuda política ya no se volvió un negocio. Entonces muchos partidos pensaron que la obtención de credenciales podía ser un negocio, cosa que es cierto. Por ahí algunos partidos políticos, o no los partidos, algunos miembros de partidos políticos buscan hacer negocio vía credenciales, que sigue siendo una opción para agenciarse recursos y que lo vimos incluso en las elecciones primarias internas de los partidos mayoritarios. Ese tráfico de credenciales sigue ahí, ese es un tema que debemos resolver porque al final algunos partidos mayoritarios, si no todos, buscan tener mayoría en las mesas. Y por eso que se aprueban muchos de estos partidos emergentes, porque hay que decirlo, porque ahorita hay como dice, hay una alineación de estrellas, ¿verdad? Las estrellas se están alineando, como decimos, como se dice popularmente. Y esto es lo que se debe de evitar, porque el problema es las mesas electorales. La Junta Receptora de Votos está conformada por 5 miembros, un presidente, un secretario y un escrutador, que es representante de los 3 partidos que participaron en elecciones primarias. La ley dice de los 3 más votados en elecciones primarias, pero claramente solo hay 3, entonces siempre... Entonces el tripartidismo, ellos lo acomodaron a su conveniencia, podemos decir. Exactamente, entonces el tripartidismo siempre tendrá el manejo per se de la mesa. Exactamente. De manera alterna, por ejemplo, hay 3 mesas en un centro de votación. Una va a ser de un partido. Un presidente de Libre, un secretario nacionalista y un escrutador liberal. En la siguiente mesa el presidente es liberal, el secretario libre y así van alternando los puestos. Y los otros 2 cargos de la Junta son vocales, que son miembros de los partidos emergentes asignados al azar. Es decir, no están en todas las mesas, sino solamente en el porcentaje que les corresponde. Pero ahí, por ejemplo, el vocal debe firmar el acta, el vocal debe estar en el proceso de votación y claramente para un partido que pueda comprar credenciales se vuelve una ventana de oportunidad que un partido emergente venda las credenciales por no tener los miembros de Junta Receptora de Votos. Entonces ahí tenemos otro tema que hay que resolver y es la conformación de esa Junta, que hasta hoy no parece ser muy, digamos, democrática, que digamos, en términos de la igualdad y equidad que la misma ley dice que debería ejercer el proceso electoral. La ley no es igualitaria, no es equitativa, es bastante excluyente y es ahí donde pienso que Honduras debe dar paso a una nueva ley electoral, una ley electoral que realmente sea sólida, licenciada, que traspase las generaciones, que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos sepamos a qué nos sometemos. Pero en Honduras estamos hablando de reformas electorales cada 4 años. Que nunca se hace. Y que no se hacen y cuando las hacen a su gusto. Exactamente, porque ¿qué pasó con las últimas reformas electorales? Y hay que decirlo. El tripartidismo tomó control. Porque anteriormente, y había que decirlo, los suplentes pertenecían a los partidos emergentes, de acuerdo a los niveles de votación. En esta elección, solamente quedaron el tripartidismo. Los suplentes no pertenecen a los partidos emergentes. Y eso es un punto importante porque antes, como sea, había un representante de estos partidos emergentes en los organismos electorales. Y lo mismo va a suceder en las juntas receptoras. Los cargos primarios, los cargos importantes, los tiene el tripartidismo. Y después tienen que rifarlo entre todos los partidos participantes. Entonces realmente hay una desventaja porque ellos no tienen realmente, y lamentablemente si ellos se unieran también al momento de hacer una negociación, creo que tuviesen más fuerza. Pero lamentablemente las divisiones a lo interno de los partidos emergentes, entre partidos, va a ser un poco más complicada. Sí, digamos, yo siento que cuando se hizo la nueva ley electoral, que es la vigente, la ley electoral de Honduras, primero se habló como una ley nueva, al final es una ley reformada, que le cambiaron nombre y cambiaron el articulado, pero básicamente es lo mismo, con las mismas ambigüedades que tenía la ley anterior, porque no corrigieron los vacíos de ley.
Lo único que hicieron fue incorporar libertad y refundación dentro de la ley misma. O sea, se consolidó el tripartidismo. Se consolidó porque la ley anterior era bipartidista. Sí, exactamente. Entonces, una de las luchas que hace Libertad y Refundación es tener representación en los órganos electorales. Y ahí es... Pero dejan fuera a los partidos emergentes. A ver, documentalmente no, porque... entra como partido emergente. La conformación, por ejemplo, del Consejo Electoral, del Tribunal de Justicia, de la Unidad de Política Limpia y el mismo registro incluye 2 suplentes de los demás partidos. El tema es cuando se hace la asignación. Por ejemplo, los suplentes actuales que dicen que son del Partido Libertad y Refundación. Sí, pero los metieron diciendo que eran del PCH y no eran del PSH. Ya. Entonces... retiro lo dicho entonces, porque ahí fue que les comieron el mandado. Sí, pero es justo la manipulación que los políticos hacen al estamento legal del país. Bueno, sí, porque el mismo Luis Redondo entró como PSH y después era libre, ¿verdad? Pero eso es un derecho constitucional. Sí. La Constitución dice que usted puede entrar y salir de partidos como usted quiera. Yo eso no lo condeno. Hay mucha gente que habla de las transfugas. La Constitución me lo permite, yo puedo ser liberal hoy, nacionalista mañana y libre pasado. Exactamente. Y ahí no hay problema. Claro, hay un tema de ética, valores y convicciones que eso sí se puede, tal vez no juzgar, pero sí se puede discutir. Lo que yo estoy planteando es que manipulan la ley. Por ejemplo, si tiene 2 suplentes del Consejo Electoral, igual las demás instituciones, y que deberían ser nombrados en términos de inclusión de los partidos emergentes, deberían ser los partidos emergentes que lo propongan. Pero al final los suplentes que tenemos hoy en las instituciones fue el partido en el poder que designa quiénes son los suplentes. Entonces, es parte de los acuerdos políticos que llega el tripartidismo y que no ayudan a que una democracia se consolide, no ayudan a que una democracia logre estar a flote, porque hay que decirlo, los derechos de las minorías también son derechos. Sí. Y si un partido político solo tiene 2 votos, representa a 2 personas, por lo cual debe ser incluida igual que los que son representados. Y aquí es donde viene el dilema. El dilema es que no se aprobaron estas reformas electorales y por eso necesitamos la segunda vuelta. Sí. Porque en realidad yo por lo menos considero que para mí el gasto que se hizo en las elecciones primarias fue una cosa monstruosa para un resultado desastroso. Nadie terminó, mire, ninguno de los partidos quedó conforme. Sí, pero es entonces, y la cuestión es que eso nos tiene un costo a nosotros como hondureños. O sea, yo sé que todos tenemos derecho, pero también vemos candidatos presidenciales que sacaron 1000 votos. No sé cuánto es el que menos ha sacado, ¿verdad? Que es una cuestión realmente vergonzosa, podemos decir. Porque tenemos que pagar nosotros por un sistema electoral tan grande. Entonces, aquí sí se necesita, creo, una nueva ley electoral, remozarla, pero con principios democráticos, no para consolidar, en este caso, el tripartidismo. Pero ¿por qué le tienen miedo el tripartidismo a estas reformas electorales? Porque son ellos los que les tienen miedo a las reformas electorales. Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Estamos conversando con el analista electoral, Luis León. Justamente él nos explicaba varios aspectos. No hubo reformas a la ley electoral y las reformas que hicieron, pues hubo jugadas políticas. Ya nos explicó él, y algo interesante, no es que las personas, los suplentes en los organismos electorales fuesen de libre, es que entraron como PSH, porque recordemos que en ese momento Luis Redondo pertenecía al Partido Salvador de Honduras. Y yo creo que hay que decirlo también, ¿verdad? O sea, Luis Redondo entra como PSH. Si ustedes recordamos cómo Salvador Nasralla peleó por Luis Redondo, que se le ha dado vuelta en lo parejo, ellos son otros 100 pesos y son parte de las jugadas políticas. Lo mismo sucedió con los suplentes en los organismos electorales. Entraron como PSH, pero en realidad eran, como dice, ovejas disfrazadas de libre. Pero estas son jugadas políticas. Y de eso vamos a ver mucho. También nos adelantaba en el primer segmento
que tiene información de que lamentablemente el Partido Naranja al parecer tiene problemas con 60 de sus planillas y que no lograría esta inscripción, porque recordemos que en estos momentos se está en la revisión de documentos, en la cotejación que es parte de todo este proceso. Yo le preguntaba por qué el tripartidismo le tiene miedo a las reformas electorales. Miren, la votación de diputados es la votación más manoseada, sí, más criticada, de mayor inconformismo. Pero ¿saben qué? Los diputados no quieren reformarla. Y cuando no salen, expulsan sapos y culebras, maldiciones y todo, pero están recibiendo una pócima de su propio chocolate, porque si hubieran hecho las reformas y hubieran puesto las reglas claras, no valdría la pena. Yo por eso ahora ni bola le paro a los diputados que se viven quejando de que les hicieron fraude, que les hicieron esto, pero no aprobaron las reformas, ¿no? Abogado, no aprobaron las reformas. ¿Por qué el tripartidismo le tiene miedo a las reformas electorales? ¿Por qué no dice que vamos a hacer a la ciudadanización de las mesas? ¿Por qué no dicen vamos con la segunda vuelta? Que son los temas torales realmente. Mire, yo no sé si es miedo realmente. Yo pienso que es lo contrario. Sobrevivencia. Le gusta tener el control. Y claramente los tres partidos, aunque públicamente se maten, en lo privado llegan a los acuerdos que necesitan. Y eso es importante reiterarlo, abogado. O sea, ellos se pelean en lo público, pero en lo privado hasta comen del mismo plato. Y esto más, no se apruebe nada en este país mientras ellos no lleguen a un acuerdo. Sí, es un hecho. Entonces yo creo que al final los acuerdos políticos que llevan a construir estos mecanismos legales, porque es interesante, quien hace la ley es a quien se la vamos a aplicar, es un poco contradictorio. Deciden hacer leyes donde garanticen ciertos niveles de control y de poder. El país como tal ya está dividido en un tripartidismo, todo el país está dividido entre tres. Y ese tripartidismo no permite la democratización de un sistema. Dice usted, ¿por qué le tienen miedo a las reformas? Primero, no quieren perder la cuota de poder que tienen y la posibilidad que esa cuota de poder les da de acceder al poder en total. Segundo, porque al final, para los partidos mayoritarios, los partidos emergentes no son una prioridad. Y ahí es donde uno, si lo ve pragmáticamente, se da cuenta de que es así. Mire, el Consejo Nacional Electoral está conformado por tres consejeros, uno liberal, uno nacionalista y uno de libre. ¿Qué hacen tres representantes de esos tres partidos políticos atendiendo asuntos de otros 8 partidos políticos? Eso a todas luces carece de ética y sobre todo hay un tema de conflicto de intereses. Sí. Porque si usted va a inscribir un partido político o tiene que resolver algún tema de su partido, tiene que ir a hablar con los dueños de 3 partidos mayoritarios para que le ayuden, para que los consejeros resuelvan. En una democracia los pilares están muy bien marcados, un sistema de partidos políticos, pero también un sistema electoral, y este sistema electoral debe ser independiente, imparcial y no partidizado. Y en Honduras tenemos todo lo contrario. Mire, los partidos políticos mayoritarios administran el proceso electoral, administran la justicia electoral, administran la fiscalización de las campañas políticas, administran el registro poblacional que se convierte en censo electoral y por el otro lado ejecutan el proceso electoral, porque ¿quiénes son los que están en las juntas receptoras de votos? Los mismos partidos políticos que tienen gente administrando el proceso electoral. ¿Y quién cuenta los votos? ¿Quién llena el acta? Los partidos políticos. Y si hay que resolver esto en materia jurisdiccional e incluso constitucional, usted tiene una Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional conformada por representantes de partidos políticos. O sea, al final todo el sistema está cooptado por 3 partidos políticos que claramente no quieren perder sus cuotas de poder o el poder. Por lo cual pensar en reformas electorales que garanticen un sistema democrático igualitario, transparente, garante de los derechos constitucionales es una utopía
mientras los partidos políticos tengan el control de esto. Sí, y esto es bien importante. Vamos con mensajes que nos han escrito nuestros televidentes sobre este tema. Dice, todos esos partidos chingastes son golpistas, mandaderos de los narcocachurecos, nos dice este televidente. Dice, es tan grande el negocio de la política que estos partidos alternativas ni siquiera encuentran candidatos en su interior por ser de tan poca membresía. Tienen que buscar tránsfugas de otros partidos que fueron desechados o marginados. Una cosa es tener y que se respete el derecho constitucional de elegir y ser electos, y otra cosa es tener esos remedos de partido que después se convierten en partidos bisagra vendiéndose al mejor postor, beneficiándose. Son los que ganan municipalidades o curules en el Congreso Nacional y no los partidos en sí. ¡Qué garza más grande! Dice Francisco Maldonado desde Choloma, que le mandamos siempre un saludo porque él está siempre pendiente de Diálogo de Impacto. El abogado Laitano nos dice, buenos días, Diálogo de Impacto, y al invitado quisiera referirme a una situación que no me ha gustado para nada y más bien lo siento como un complot de bajeza y malas intenciones, y me refiero al Pino Socialdemócrata. Dice, ya estaba un candidato establecido que era el señor Jorge Valle, Guillermo Valle, que tiene una militancia consolidada en ese instituto político. La semana pasada un grupo de militantes encabezado por la señora Doris Gutiérrez, nombran al señor Nelson Ávila como su candidato oficial, que no tiene militancia en el Pino, y lo han impuesto de dedo, desbancando al señor Valle, haciéndole la cama y un complot. Y veo que en la planilla del Pino van algunos personajes que han militado en el Partido Libre, y tal es el caso de la joven Ashanti Crisanti, que fue diputada al Congreso Nacional, y a mi parecer el Pino está cooptado por políticos afines al partido de gobierno. Otra situación es el Partido Democracia Cristiana. Han puesto al señor Chano Calleja, dice, que no tiene militancia en ese partido y que pasó con la candidatura del señor Godofredo Fajardo. Realmente no me está gustando estas prácticas bajo la mesa o misas negras por parte de dirigentes políticos de partidos políticos que parecen que se alinean a los partidos grandes por intereses políticos. Realmente es una tristeza que la democracia no se respeta y hacen política sucia y asquerosa. Una tristeza realmente con estos políticos maquiavélicos. Gracias y bendiciones. Vea qué interesante los... Hizo su análisis completo él. Exactamente. Sí. Ese es el nivel de audiencia que nosotros tenemos aquí en Diálogo de Impacto. Muy bien. Porque yo creo que esto es importante, porque al final todo nos afecta y sus opiniones para nosotros son importantes, dentro del marco del respeto. Claro. Sí, yo creo, mire. Y es que, mira, hay que decirlo acá. Hay que decirlo, como dicen, a calzón quitado, como dicen popularmente. O sea, se ha cuestionado, y lo dijo el mismo Guillermo Valle, y Beatriz, que es hermano de Beatriz Valle, hay que decirlo también, Guillermo Valle. Beatriz lo dijo claro y pelado, que era infiltrado de Mel Zelaya porque él militaba en el Partido Libertad y Refutación, y como Doris es designada, estaba cumpliendo una misión de Mel. En el caso de la Democracia Cristiana, todos sabemos la militancia de Chano Rivera en el Partido Nacional, incluso su hermano es diputado al Partido Nacional. Su familia ha sido nacionalista por décadas. Y entonces ahora se sabe que podría alinearse al Partido Nacional. Sí, a ver, yo creo que el vacío, como muy bien lo plantea el abogado, es un vacío de cumplimiento de la ley. Entiendo por declaraciones de Guillermo Valle de que la asamblea del partido, y para los televidentes que no saben qué es una asamblea, la asamblea son las máximas autoridades del partido, tienen nombres diferentes. El Partido Liberal le llama convención, el Partido Nacional también le llama convención, sí. El PCH le llama asamblea, pero esa máxima autoridad es quien define las acciones que un partido político va a desarrollar. Y entiendo que el Pino, en una asamblea a finales del año anterior, había decidido, sus máximas autoridades, que Guillermo Valle era el candidato presidencial. Cuando uno revisa los estatutos de los partidos políticos, yo los he estudiado todos los estatutos, los diferentes partidos, se da cuenta de dos cosas. Una es que la mayoría son un copy-paste de otras
estatutos. Otros son un híbrido entre estatutos liberales y nacionalistas, y otros hicieron un esfuerzo de hacer estatutos muy propios. Pero los estatutos de los partidos políticos dejan claramente establecido que hay decisiones que solo puede tomar las asambleas. Si la asamblea ya había decidido que era Guillermo Valle, la única forma en la que se podía cambiar a Guillermo Valle era a través de otra asamblea. Y lo hicieron así. Entiendo, y ahí no tengo la información completa, pero entiendo que no fue vía asamblea, entiendo que fue vía directiva nacional. La directiva nacional, después de la asamblea, escalando hacia abajo, es la segunda autoridad del partido, pero no puede tomar decisiones de ese tipo, por lo menos en los estatutos de los partidos hondureños, si la asamblea no se lo ha autorizado. Entonces, si fue la directiva nacional que decide no poner a Valle y sí poner a Ávila, es una decisión que contraviene la voluntad de los estatutos. Lo que yo estoy viendo es que, excepto Guillermo Valle, no hay una molestia al interior del Pino. Yo veo... No, tengo entendido que hay otros tenientes que estaban molestos. Veo... Tal vez no lo han manifestado públicamente, pero sí tengo información que sí hay molestia. Bueno, pero digamos, la molestia debe traducirse en una acción. Exactamente. Y si al final la molestia se convierte en silencio y en omisión, se convierte en permisibilidad. Sí, digamos, hay recursos que se pueden aplicar. Guillermo Valle puede aplicar una impugnación a esa inscripción ante el Consejo Nacional Electoral por incumplimiento de estatutos, porque mire lo que le voy a decir. La ley electoral es clara en el artículo 213. Se deben inscribir todos los candidatos de oficio de los partidos políticos según todos los criterios que esa ley establece para elegirlos. Y la misma ley determina que si usted no va a elecciones internas o primarias en el mes de marzo, debe aplicar los criterios establecidos por los estatutos de cada partido. Y como yo le mencionaba, los estatutos de los partidos son casi un copy-paste en algunas áreas. La mayoría de los estatutos hablan de las asambleas municipales, departamentales y nacionales. Las municipales escogen los candidatos del municipio, las departamentales escogen los candidatos a diputados y la Asamblea Nacional ratifica lo electo por las asambleas municipales y departamentales. ¿Qué quiere decir? En el artículo 283 de la ley electoral queda establecido que para inscribir un candidato debe cumplir los requisitos de la Constitución de la República, pero también los requisitos de los estatutos. Por lo cual, si un partido inscribe sin cumplimiento de estatutos, tiene que ser por decisión interna de su asamblea. Lo que se traduce que Guillermo Valle puede impugnar el proceso y Guillermo Valle puede pelear el proceso. La pregunta que debería hacerse, Guillermo Valle, el grupo de miembros del Pino molestos, así como los miembros del Pino que sí creyeron que Nelson Ávila era la opción, es, ¿le conviene al Pino un proceso legal? Para mí lo correcto es que debió haber primado el diálogo y los consensos para este tipo de candidaturas. Y eso es lo que carecen nuestros partidos. Nuestros partidos son incapaces de dialogar. Sí. A lo interno de ellos es mucho peor hacia afuera. Sí, porque yo tengo entendido que esa reunión de directorio, incluso Guillermo Valle posteó algo, escribió algo, tiene su chat, y él a las 10, casi las 11 de la noche, decía que se retiraba porque le habían ido. Porque también hay que decir algo, ¿verdad? Había también una tendencia por parte de Guillermo Valle de hacer una alianza con Salvador Narrala en el Partido Liberal. Pero eso era parte de los... Tengo entendido que eso fue parte también de las decisiones, de los resultados de la Asamblea. Pero es que la Asamblea define. Por ejemplo, el Partido Liberal va a convención el próximo sábado. El sábado, sí. No, el domingo. El domingo, el sábado va el Partido Nacional. El 25 el Partido Liberal. El 24 el Partido Nacional. La Asamblea tiene toda la atribución de decirle a sus candidatos con quién autorizan alianzas y con quién no. O sea, si la Asamblea dijo solo pueden hacer alianzas con el PCH, solo pueden hacer alianzas con el Partido Liberal en el caso del Pino, esa es la acción que deben ejecutar las autoridades directivas del partido, porque la Asamblea sí lo ha dicho. Entonces yo no veo problema de que Guillermo Valle buscase alianza con el Partido Liberal o que lo buscase con quien le habilitó su asamblea. El punto para mí es el cumplimiento de los procedimientos internos. Si en un partido emergente, así como en mayoritarios, pasan estas cosas, que no hay respeto a la ley,
que no hay respeto a sus propios estatutos, que no hay respeto a los procedimientos que podemos esperar cuando sean autoridades de Estado. O sea, si alguien no respeta algo tan, digamos, propio, que son unos estatutos, ¿qué podemos esperar cuando es un funcionario público? Va a respetar la ley, va a ser transparente, va a rendir cuentas. Yo creo que este es un tema de ética política que en Honduras se carece de manera exorbitante. Los políticos hondureños no tienen ética, juegan sus fichas en el ajedrez conforme a sus intereses personales o de grupo, y eso no ayuda a construir la democracia que buscamos. Digamos, los partidos emergentes tienen un reto muy grande, y es demostrarle a la ciudadanía que pueden ser una opción. Yo, los mensajes que se leyeron, veo inconformidad hacia los partidos emergentes. Sí, porque teníamos esperanza de que dentro de los partidos emergentes pudiera salir alguien, porque recordemos, cuando uno busca un candidato presidencial no solamente es capacidad, también es ética, claro, moral, valores, principios. Claro. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque también, y eso es lo que se busca, pero vemos que esto realmente debilita, sentimos que, porque ellos prácticamente serían oposición, y siento que esto más bien tiende a debilitar. Bueno, digamos, los partidos tienen sus propias ideologías. El partido Pino es un socialdemócrata, el PSH es un partido de centro. Digamos, las ideologías están para aplicarlas conforme a la visión que se tiene teóricamente de la forma en la que se quiere ayudar al país a salir adelante. Yo no veo un mayor problema en que un partido busque aliarse con otro partido, porque la ley aprueba las alianzas. Lo que yo veo son las manipulaciones políticas que se dan en todo el entorno político, que no permite que la funcionalidad del sistema de partidos políticos sea fluida. Al final del día... Sí, por ejemplo, se lo decía en el primer segmento, o sea, ¿por qué ellos no dicen, ok, nos vamos a unir todos, hagamos una parrilla de lujo? Y yo sé que si existe alguien con todas esas cualidades que el pueblo hondureño anda buscando, y no un candidato impuesto por el tripartidismo, una opción diferente al tripartidismo, Honduras podría tener ese cambio. Pudiese, pero es que también los partidos emergentes tienen los problemas de los partidos grandes. Yo conozco de partidos emergentes que tienen conflictos muy graves en su interior. Sí. Y conozco gente dentro de partidos emergentes que textualmente dicen, es que mi sueño es ser diputado. O sea, yo en mi cabeza pienso, cuando escucho a una persona, mi sueño es ser diputado, y digo, ojalá nunca llegue al Congreso. Porque no se trata de yo quiero ser diputado, yo quiero ser presidente. Se trata de cuál es su visión de servicio. Y los partidos emergentes, al igual que los partidos mayoritarios, han caído en un debilitamiento muy fuerte, porque ya no se forma políticamente a la gente. ¿Usted qué posibilidades ve, ya casi estamos finalizando el programa, qué posibilidades ve usted de futuras alianzas políticas? De derecho ya el tiempo se reduce. Sí. Cualquier alianza debe presentarse antes del 30 de este mes. En términos de la oposición denominada Partido Liberal y Nacional, no veo posibilidades de una alianza de derecho. Probablemente pudiese hacerse de hecho después, pero tiene que haber un gran trabajo que no veo que lo estén construyendo. En términos de partidos emergentes ya lo veo muy difícil, porque para poder hacer una alianza tiene que tener inscritas las planillas. Y las planillas estarán oficialmente inscritas el 30 de mayo. Entonces, ¿cómo hace usted alianzas si el día que le dicen que está inscrito, ese día vence el periodo para alianzas? Sí. Así que yo creo que a partir de junio lo que veremos son movimientos tal vez de partidos políticos buscando alianzas de hecho, que pueden ser de diferente forma, o nos defendemos los votos, o renuncia aquel y me voy yo, y ese tipo de cosas. Pero creo que Honduras no ha logrado consolidar un mecanismo realmente de diálogo político que garantice que estas cosas funcionen. Sí. Yo creo que en las condiciones actuales es lo que tenemos. Los diputados, por ejemplo, que no salieron, recibieron una pócima de su propio chocolate, pero no había hecho las reformas, porque la papeleta de diputado es la elección más cuestionada de todos los procesos electorales. Y es la más importante. Y es la más importante, pero es la más manipulada. Nosotros aquí pensamos quién es el presidente, quién es el candidato.
realmente el poder más importante se llama Congreso Nacional de la República. Todo lo que el Ejecutivo quiere hacer, ¿quién se lo debe aprobar? El Congreso. Por lo cual es importante escoger 128 hombres y mujeres que realmente tengan intereses de país. Sí. Pues tenemos un último mensaje que vamos a dar, que ya con esto finalizamos el programa. Dice: ¿cómo es posible que acusen a Nelson Ávila de ser infiltrado del Partido Libre para formar parte del PINU cuando desde que Xiomimel tomó posesión lo discriminaron y marginaron? Dice. Y con Godofredo Fajardo, no se asusten, recuerden de quién es el DC, del todólogo del Partido Nacional en tiempos orlandistas, Arturo Corrales, nos dice este otro televidente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ver al final quiénes quedan, quiénes no quedan. Eso lo vamos a mantener informado a través de los noticieros Impactos. Le agradezco a nuestro invitado, al abogado Luis León, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Los invito a que continúen con Ani y con Andrómeda, que tienen toda la información del momento en Hola Honduras. Y también en punto de la 1 de la tarde tenemos Impacto Meridiano con Carlos Ramos y Andrómeda Díaz para toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Continúen con nuestra programación. Hasta mañana.